vamos a conversar con el experto en temas energéticos, Rafael Laca. Señor Laca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en principio, a ver, el regulador Ocinermin ha determinado un incremento de la tarifa eléctrica para el mes de agosto. ¿Cuáles son los motivos de este incremento? Bien, lo que sucede es que las tarifas están indexadas al tipo de cambio, al índice de precio al consumidor. A ver, disculpe, tengo un poquito de retorno. A ver si podemos solucionar el problema del señor Rafael Laca para que la comunicación sea lo más directa y fácil posible, cosa que el mensaje se llega de manera eficaz, ¿no? Señor Laca, ahora sí creo que ya se pudo solucionar. Sí, a ver, ya. Le decía que de acuerdo a ley y según las resoluciones tarifarias, la tarifa está indexada a diferentes componentes que se aplican en los costos de la energía eléctrica. Una de ellas es el precio del cobre, ¿no? Porque se participa en los cables, en los transformadores, el aluminio también, el tipo de cambio, ¿no? Porque los proyectos están dolarizados, y el índice de precios al consumidor. Cuando varían estos precios, automáticamente las tarifas eléctricas van a variar. Digamos, hay una fórmula de actualización que se evalúa mensualmente de acuerdo a ciertas variaciones, más menos 3% o 5%, según sea las tarifas en distribución o en generación. En este caso han superado esos márgenes y la tarifa se actualiza. Ahora, es decir, ¿el precio del dólar es un componente o es un indicador importante en este cálculo que se hace para fijar la tarifa? Sí, así es. Digamos, si el tipo de cambio tiene digamos una variación muy fuerte, de hecho que le va a impactar en la tarifa, va a impactar en la tarifa hacia arriba, ¿no? O sea, también como cuando hay una disminución del tipo de cambio. Lo que sí hay que observar es que en el caso de la tarifa eléctrica se toma el último día hábil del mes anterior, ¿vale? Es decir, en este caso creo que ha sido el día 29, ha sido el último día el viernes, digamos de la semana pasada ha sido el último día hábil, y bajo esa fecha se toma el tipo de cambio. En alguna oportunidad, coincidentemente, los tipos de cambio aumentaban a fin de mes. Entonces se prestó a suspicacias y decir, bueno, es fácil, digamos, subir el tipo de cambio para que las tarifas eléctricas se beneficien, digamos, las empresas eléctricas se benefician, ¿no? Eso no estaba sucediendo en los últimos años, ¿no? Estoy hablando de gobiernos anteriores. Sin embargo, sería bueno establecer digamos, un tipo de cambio promedio, como se hace, por ejemplo, en las tarifas de gas natural, ¿no? Porque se puede prestar a que en su oportunidad se puedan prestar a malas interpretaciones o haciendo una especulación, digamos, a que la tarifa se puede inflar, no artificialmente, ¿no? En beneficio digamos, o en beneficio o en contra de los usuarios. Ahora, si el tipo de cambio, si el precio del dólar continúa subiendo en las siguientes semanas, ¿eso implicaría nuevos incrementos de la tarifa eléctrica en los siguientes meses? Sí, así es, sí, indudablemente, sí, eso va a suceder. Ahora, no solo es el tipo de cambio, entiendo, hay otros factores. Leía que, por ejemplo, el precio del cobre, el precio del aluminio, insumos claves en la producción de electricidad, también influyen en esta tarifa. Sí, es correcto. El cobre ha estado subiendo, digamos, con relación al mes anterior, más o menos por encima del 2%, ¿no? 2.5, 2.1, si mal no recuerdo. Y igual se ha dado con el aluminio. Para ser exactos, el cobre, la variación ha sido de 4%, 4.2, y en el aluminio 3.9. El tipo de cambio ha sido 3.6. ¿no? El dólar estaba en 13.86, ha subido a 4.044, ¿no? El índice de precios al consumidor también, ¿no? Han salido publicados que ha sido de 1.5%, ¿no? Pues todo esto viene afectando a la tarifa, ¿no?
¿A quiénes está afectando más esta subida? ¿No? Porque hay consumidores de diverso tipo, tanto dentro de los domiciliarios, que son las familias peruanas, como dentro del sector empresarial. ¿A quiénes está golpeando más? ¿Quiénes han enfrentado un mayor incremento? Digamos, dentro del sector industrial, como hay varios tipos de tarifas, al segmento o digamos al sector que más le ha afectado es al metal mecánica, y también podríamos decir que al sector textil, ¿no? Son los más afectados, porque ahí estamos hablando de 5.4% más o menos, 5.6%, y en el sector doméstico 3.5% en promedio, ya sea para los usuarios urbanos, digamos, y usuarios de, digamos, rurales o de bajos recursos, ¿no? 3.5%. Ahora, recuérdese que para los usuarios de clase media, que están por encima de mayor a 100 kilovatios hora al mes, sí les está afectando, porque recuérdese que ahora el mayor consumo se está dando en los hogares porque se está haciendo teletrabajo, ¿no? Así es, así es. Entonces, y hay más gente en el hogar también, ¿no? Antes ya está el hijo, los hijos, la esposa, es decir, la gente está consumiendo más energía. Así es. Entonces, la reflexión es digamos, que quería observar, era que ante este nuevo gobierno no se revise las metodologías en cuanto a las actualizaciones tarifarias, ¿no? Y también se revise buscar una posibilidad o activar esa posibilidad que está vigente desde hace más de 10 años en cuanto a que los usuarios puedan tener una tarifa mucho menor. Y una de las acciones inmediatas es el famoso tratamiento entre la diferenciación que existe actualmente entre los usuarios libres, ¿no?, que normalmente lo tienen las grandes empresas, y los usuarios regulados, que son los usuarios domésticos. Ahora, justo sobre eso, sin ponernos muy técnicos al respecto, pero sí. Ocinermin hizo esas modificaciones, ¿no?, que tienen que ver con la declaratoria del consumo de gas, entiendo, pero no quiero entrar tanto al tema técnico, pero las modificaciones que se hicieron, entendíamos, tenían como objetivo ayudar a que la tarifa para los usuarios domésticos, para las familias, se reduzca. Vemos que eso no está pasando. No está pasando, se tienen que revisar porque hay una diferencia. El usuario regulado está pagando cerca del 40 hasta 50% más que un usuario libre. Ese es un primer punto básico que tiene que ser revisado desde mi punto de vista por el nuevo gobierno. Para que lo grafique, señor Laca, porque quizás la gente no entienda el usuario regulado libre. ¿Quién es un usuario regulado? ¿Quién es un usuario libre? Póngalo como ejemplos. Ya, un usuario libre es aquel que puede negociar directamente con la empresa eléctrica y compra energía en mayor cantidad. Una minera. Mayor a 200 kilowatts. Un usuario doméstico normalmente tiene contratado 1.5 o 2.5. Un usuario libre puede convertirse a partir de los 200 kilowatts. Imagínense, de 1.5 pasarse a 200. Y obligatoriamente es libre cuando tiene más de 2.000 kilowatts. O sea, ya es una industria, 2.000. ¿No? Entonces, ellos tienen capacidad de negociar con la empresa eléctrica diferentes, digamos, condiciones de contratación, precios, etcétera. Ellos son los que actualmente ahora están pagando cerca de entre el 40 y 50% menos. Ahora, otro tema que podría beneficiar a los usuarios, y en conjunto, cuando digo los usuarios regulados, estoy hablando en conjunto a la sociedad, ¿no? Es el tema de la energía distribuida. En simple, ¿qué cosa es la energía distribuida? Que muchos usuarios domésticos pueden tener un panel solar, por decir un ejemplo, en su casa, poner un panel de energía solar, y cuando yo reciba energía solar, la consumo para mi casa. Cuando no tengo, porque no estoy en casa o ha bajado el consumo de mis artefactos, esa energía solar inyecta a la red de la distribuidora, lo que hace es que al final del mes mi facturación se reduzca más o menos posiblemente entre 30 a 40%. Bueno, y se hace, entiendo, en otros países, ¿no? Y funciona bastante bien. Solo una última consulta, señor Laca, sobre lo declarado por el presidente Pedro Castillo en su juramentación en Ayacucho, donde dijo que iba a reducir las tarifas eléctricas. ¿Qué opinión le merece esta declaratoria que no entró en más detalles que lo comentado? Es factible. Desde el año 92
que se promulgó la ley de concesiones eléctricas basado en la teoría económica de costos marginales, esta durante estos últimos 30 años se ha venido distorsionando, lo que ha hecho o lo que nos ha llevado que hoy, lo que decía, los usuarios regulados estén pagando, los domésticos estén pagando cerca del 40% más que los usuarios libres, no tengamos acceso a usar energía distribuida que nos permitiría ahorrar más o menos 30%. Entonces, todo eso es para que se reglamente, ¿no? Digamos, a través de diferentes directivas que lo tiene que emitir el Ministerio de Energía y Minas, y sí es factible. Es factible. Hay muchos subsidios cruzados que el mismo organismo regulador no ha salido a explicar a la ciudadanía, ¿no? Perfecto. Entonces, en plena pandemia, muchos microempresarios, como poner un ejemplo, los de Gamarra, que cerraron sus locales, se les estuvo cobrando un costo fijo indebido, que tampoco ha sido resuelto. Entonces, hay muchos temas que se tienen que ser revisados, que en concreto, desde mi punto de vista, sí es factible reducir la tarifa eléctrica. Bueno, ahí está. Vamos a ver, esperemos que le tomen la palabra y se hagan los estudios y análisis correspondientes. Rafael Laca, experto en temas energéticos, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, son las 4:22 de la tarde, pero venimos con mucho más aquí en Economía para Todos.